La mente es muy poderosa y cuando nos enfocamos en lo que queremos en lugar de en lo que tememos, estamos creando las condiciones para que nuestros deseos se hagan realidad. Es un proceso que requiere constancia y disciplina. La visualización no es una varita mágica, es una herramienta que necesita ser utilizada con regularidad y con una intención clara para que podamos ver resultados. El sueño de la primera atención se refiere a la realidad que percibimos a través de nuestros sentidos. Condicionada por nuestras creencias y experiencias pasadas, es el sueño de la domesticación del mitote. El sueño de la segunda atención es un estado de conciencia más elevado, en el que podemos acceder a una realidad más amplia, más libre, más conectada con nuestra esencia. Hola a todos, bienvenidos a nuestro espacio. Hoy nos sumergimos en la sabiduría tolteca, Así es. explorando, específicamente las enseñanzas de Don Miguel Ruiz en su libro Los Cuatro Acuerdos. Es una guía práctica para liberarnos de las limitaciones y vivir una vida más plena, ¿no? Así es, Ah. Miguel Ruiz, un náhuatl, Ajá. maestro tolteca. Nos comparte esa sabiduría ancestral que por siglos se mantuvo en secreto. Para comprender el impacto de estos acuerdos, primero debemos entender la cosmovisión tolteca, ¿Sí? su origen, sus principios fundamentales. Me parece fascinante. Podríamos comenzar por la historia de Espejo-Mente. He oído que es una parte clave de la tradición tolteca. Por supuesto, Espejo Humeante es una leyenda que revela la esencia de la sabiduría tolteca. Cuenta la historia de un hombre que, observando las estrellas, tiene una experiencia transformadora. Se da cuenta de que los seres humanos somos luz, Ajá. reflejado en la materia como si fuera un espejo. Es una imagen muy poderosa. ¿Y cómo se relaciona esto con los cuatro acuerdos? Bueno, la leyenda de Espejo Humeante nos introduce al concepto del mitote, la ilusión o humo que nubla nuestra percepción. Ya. Esta niebla nos impide ver nuestra verdadera naturaleza y nos lleva a vivir en un estado de sufrimiento. Los cuatro acuerdos son herramientas para disipar este humo, Ajá. romper con las limitaciones y crear una vida más auténtica. Entiendo, es como si viviéramos en un sueño, ¿no? Una realidad distorsionada por nuestras creencias limitantes. Exactamente. Y Don Miguel Ruiz utiliza una analogía muy interesante para explicar cómo llegamos a este estado de sueño, Ajá. la domesticación. La domesticación. ¿Te refieres a la domesticación de animales? Sí. Ruiz compara la forma en que se domestica un animal Ajá. con la manera en que la sociedad nos domestica a nosotros desde la infancia. Se nos imponen creencias, reglas y comportamientos Interesante. a través de un sistema de premios y castigos. Así, internalizamos estas normas y nos convertimos en nuestros propios domesticadores. Es una idea que me hace reflexionar. ¿Cuántas de nuestras creencias y comportamientos son realmente nuestros? ¿Y cuántos son producto de esta domesticación? Esa es la pregunta clave. Los cuatro acuerdos nos invitan a cuestionar esas creencias que hemos aceptado sin darnos cuenta Ya. y a recuperar nuestro poder personal. Me gusta esa idea de romper con la domesticación y crear nuestro propio camino. Podríamos hablar ahora de los acuerdos. Por supuesto. El primero es, sé impecable con tus palabras. Ajá. Parece sencillo, Sí, pero imagino que tiene una gran profundidad. tienes razón. Las palabras son una herramienta poderosa, una forma de magia que puede crear o destruir. Sí. Los toltecas creían que las palabras tienen un poder intrínseco, y Ruiz nos invita a ser conscientes de este poder y utilizarlo con responsabilidad. Recuerdo la anécdota que Ruiz comparte en su libro sobre la madre que critica la voz de su hija y cómo esa sola frase tuvo un impacto devastador en la niña. Sí. Es un ejemplo conmovedor del poder de las palabras. Es un ejemplo que nos recuerda que todos hemos experimentado el poder de las palabras, tanto para bien como para mal. Ser impecable con tus palabras implica elegirlas con conciencia, con la intención de crear armonía y no de causar daño. Es un compromiso con la verdad y la autenticidad, ¿no? Así es. Implica hablar con integridad, evitando chismes, mentiras o palabras que puedan generar conflicto o sufrimiento. Retomemos nuestra conversación sobre la domesticación. Como mencionamos, esta analogía que usa Don Miguel Ruiz nos ayuda a comprender cómo las creencias y los sistemas de la sociedad se arraigan en nosotros desde la infancia. Es una idea que realmente me ha hecho pensar. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de cómo esta domesticación se manifiesta en nuestra vida diaria? Claro que sí. Piensa, por ejemplo, en todas esas veces que has dudado de ti mismo, que te has sentido no lo suficientemente bueno para algo, ya sea para un trabajo, una relación o simplemente para perseguir tus sueños. Muchas de estas inseguridades son producto de la domesticación, de haber internalizado las expectativas y los juicios de los demás. Es cierto. Es como si lleváramos un juez interno, siempre dispuesto a criticarnos y a compararnos con los demás. Exactamente. Y ese juez interno es una parte fundamental del parásito que Ruiz describe. Esa voz que nos mantiene atrapados en el miedo y la autocrítica.
Nos dice que no somos lo suficientemente inteligentes, atractivos, talentosos o cualquier otra cosa que nos impida vivir con plenitud. Es una imagen muy poderosa, la del parásito que se alimenta de nuestras inseguridades. ¿Cómo podemos liberarnos de su influencia? Los 4 acuerdos nos ofrecen alguna herramienta para combatirlo. Por supuesto. Los 4 acuerdos son, en esencia, antídotos contra este parásito. Por ejemplo, ser impecable con tus palabras. Implica, entre otras cosas, dejar de alimentar al parásito con autocrítica y pensamientos negativos. En lugar de decirnos, no puedo hacer esto o no soy lo suficientemente bueno, podemos elegir palabras que nos empoderen, que nos animen a crecer. Entonces, el primer acuerdo nos ayuda a cambiar el diálogo interno, a ser más compasivos con nosotros mismos. Así es. Y del segundo acuerdo, no te tomes nada personalmente. Nos protege de las proyecciones de los demás. Cuando alguien nos critica o nos trata mal, en lugar de tomarlo como un ataque personal, podemos recordar que su comportamiento es un reflejo de su propia realidad, de sus propias heridas y limitaciones. Es decir, no internalizar la negatividad de los demás, no permitir que sus palabras o acciones nos definan. Exactamente. Y no haga suposiciones. Nos invita a comunicarnos con claridad, a preguntar en lugar de suponer, a expresar nuestras necesidades y expectativas de manera abierta y honesta. Esto nos permite evitar malentendidos y construir relaciones más auténticas. Y el cuarto acuerdo, haz siempre lo máximo que puedas. ¿Cómo nos ayuda a combatir al parásito? Haz siempre lo máximo que puedas. Nos recuerda que el camino hacia la libertad personal no se trata de perfección, sino de esfuerzo constante. El parásito querrá que nos quedemos estancados en la culpa y la autocrítica si no logramos nuestros objetivos a la primera. Es cierto, a veces nos boicoteamos a nosotros mismos por miedo al fracaso o por no cumplir con expectativas irreales. Exactamente. Este acuerdo nos anima a enfocarnos en el proceso, en dar lo mejor de nosotros en cada momento, sin importar los resultados. Nos libera de la presión de ser perfectos y nos permite disfrutar del camino. Me gusta esa idea, la de disfrutar del proceso en lugar de obsesionarnos con el resultado final. ¿Y qué hay de la iniciación a la muerte que mencionaste antes? ¿Podrías contarnos un poco más sobre este concepto? Claro que sí. La iniciación a la muerte es un concepto que a veces puede resultar un poco intimidante, pero es importante entender que se trata de un proceso simbólico. No se refiere a una muerte física, sino a una transformación interna. ¿En qué consiste esa transformación? Consiste en dejar morir nuestra vieja identidad. Esa identidad construida a partir de las creencias limitantes que hemos internalizado a lo largo de nuestra vida. Es un proceso de desapego de todo aquello que ya no nos sirve, de las ideas, los hábitos y las emociones que nos impiden ser quienes realmente somos. Es como si nos deshiciéramos de una piel vieja, de una máscara que ya no necesitamos. Exactamente. Y al hacerlo, permitimos que emerja una nueva versión de nosotros mismos, más libre, más auténtica, más alineada con nuestra verdadera esencia. Suena a un proceso liberador, pero seguramente también desafiante. Sin duda. Requiere valentía y compromiso. Implica cuestionar nuestras creencias más arraigadas, enfrentar nuestros miedos y estar dispuestos a soltar todo aquello que nos limita. ¿Y esta iniciación a la muerte es un evento único o es un proceso continuo? Es un proceso que se desarrolla a lo largo de nuestra vida. Cada vez que nos atrevemos a cuestionar una creencia limitante, cada vez que elegimos actuar desde el amor en lugar del miedo, estamos llevando a cabo una pequeña iniciación a la muerte. Entonces, cada pequeño paso que damos hacia nuestra libertad personal es una victoria sobre el parásito, una oportunidad de renacer a una vida más plena. Así es. Y al liberarnos del parásito, al romper con la domesticación, podemos empezar a crear un nuevo sueño. Un sueño basado en la libertad, el amor y la alegría. Un sueño que se acerca a ese cielo en la tierra que Ruiz nos invita a construir. Exactamente. Y para construir ese nuevo sueño, Ruiz nos ofrece una herramienta muy poderosa, la visualización. Me gustaría que profundizáramos en este tema. ¿Cómo podemos utilizar la visualización para crear una realidad más positiva? Con gusto. Pero creo que este tema merece un espacio propio en nuestra conversación. ¿Te parece si lo dejamos para la siguiente parte de nuestro Deep Dive? Me parece perfecto. Dejemos a nuestros oyentes con la intriga de descubrir cómo la visualización puede ayudarnos a crear una vida más plena y feliz. Los esperamos en la tercera parte de nuestro viaje por la sabiduría tolteca. Retomamos nuestra conversación sobre la sabiduría tolteca y cómo crear un cielo en la tierra aplicando los 4 acuerdos. Habíamos dejado pendiente el tema de la visualización. ¿Cómo podemos usar esta herramienta para construir una realidad más positiva? La visualización es una herramienta muy poderosa. Nos permite crear una representación mental de lo que deseamos manifestar en nuestra vida. Es como sembrar una semilla en el jardín de nuestra mente y luego nutrirla con nuestra atención e intención. Es interesante.
esa analogía de sembrar una semilla. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de cómo utilizar la visualización para aplicar los 4 acuerdos? Claro que sí. Por ejemplo, si queremos ser más impecables con nuestras palabras, podemos visualizar cómo nos comunicamos con amabilidad, claridad y respeto en diferentes situaciones. Podemos imaginar las palabras fluyendo de nosotros con armonía, creando un impacto positivo en los demás. Es como si estuviéramos ensayando mentalmente para actuar de una manera más consciente en la vida real. Exactamente. Y si queremos practicar el segundo acuerdo, no te tomes nada personalmente, podemos visualizar cómo reaccionamos con serenidad ante las críticas o los juicios de los demás. Podemos imaginarnos como un observador imparcial, viendo las palabras y acciones de los otros como proyecciones de su propia realidad, sin dejarnos afectar por ellas. Es como si tuviéramos un escudo invisible que nos protege de la negatividad. Así es. Y para no hacer suposiciones, podemos visualizar cómo nos comunicamos con claridad y honestidad. Expresando nuestras necesidades y expectativas sin miedo a ser juzgados, podemos imaginar cómo resolvemos los malentendidos con diálogo abierto y compasión. Y para el cuarto acuerdo, haz siempre lo máximo que puedas. ¿Cómo podemos utilizar la visualización? Podemos visualizar cómo enfrentamos los desafíos con determinación y confianza. Dando lo mejor de nosotros en cada situación, podemos imaginar cómo nos sentimos al superar los obstáculos y al aprender de nuestros errores, sin dejarnos llevar por la culpa o la autocrítica. Entonces la visualización nos permite crear una imagen mental de la persona que queremos ser, de la vida que queremos vivir, y esto nos ayuda a manifestarla en la realidad. Exactamente. La mente es muy poderosa, y cuando nos enfocamos en lo que queremos en lugar de en lo que tememos, estamos creando las condiciones para que nuestros deseos se hagan realidad. Es un proceso que requiere constancia y disciplina. Sí, la visualización no es una varita mágica, es una herramienta que necesita ser utilizada con regularidad y con una intención clara, para que podamos ver resultados. Y hablando de intención, don Miguel Ruiz, habla de un concepto muy interesante. El sueño de la segunda atención. ¿Podrías explicarnos qué significa? Claro que sí. El sueño de la primera atención se refiere a la realidad que percibimos a través de nuestros sentidos. Condicionada por nuestras creencias y experiencias pasadas, es el sueño de la domesticación del mitote. El sueño de la segunda atención es un estado de conciencia más elevado, en el que podemos acceder a una realidad más amplia, más libre, más conectada con nuestra esencia. Es como si despertáramos de un sueño dentro de otro sueño. Exactamente. Y al despertar a la segunda atención, podemos empezar a cuestionar las reglas del juego, a reescribir el guión de nuestra vida. Y los 4 acuerdos son herramientas que nos ayudan a despertar a esta nueva realidad. No. Así es. Al aplicar los acuerdos en nuestra vida diaria, vamos desmantelando las creencias limitantes del sueño de la primera atención y creando las condiciones para acceder al sueño de la segunda atención, un sueño de libertad, amor y plenitud. Es un viaje fascinante, un camino de transformación que nos lleva a descubrir quiénes somos realmente. Y don Miguel Ruiz nos recuerda que este viaje es personal y único. No hay una fórmula mágica, solo la voluntad de cuestionarnos, de aprender y de crecer. Es un mensaje inspirador, que nos invita a tomar las riendas de nuestra vida y a crear una realidad más acorde con nuestros valores y aspiraciones. Y a recordar que la felicidad no es un destino, sino un camino que elegimos recorrer cada día. Muchas gracias por compartir tu sabiduría con nosotros. Ha sido un verdadero placer sumergirnos en las enseñanzas de don Miguel Ruiz y descubrir cómo los 4 acuerdos pueden ayudarnos a crear un cielo en la tierra. El placer ha sido mío. Y a todos nuestros oyentes los invito a seguir explorando estas enseñanzas y a descubrir cómo pueden aplicarlas en su propia vida, para crear una realidad más plena y auténtica. Te recordamos que este ha sido solo un deep dive en los 4 acuerdos. Los invitamos a leer el libro de don Miguel Ruiz y a seguir profundizando en esta sabiduría ancestral. Hasta la próxima.